Kuña guarani kupevashe Ajay huigv porau peshaiko Pura esencia guaraní que vive en mí Ama todo lo que es sin distinción. Lastimosamente, se cree que es un país patriarcal, pero yo creo que acá dominamos las mujeres. Y espero no morirme hasta ver una mujer presidenta. Ahí me voy a ir yo a votar y a hacerle hasta su campaña. Están llorando su partida, porque ella se fue a la montaña para desencarnarse, o para, viste que ellos van allá y se quedan solos, ¿verdad? Claro, y ahí entonces se aíslan. Bajó la luna y se la llevó. Y ella fue con esa ramita en la mano. Y te voy a decir otra cosa, en una de esas me invitaron para mandar unas obras al Correo Nacional para unas estampillas. Y mandé una diosa que está en mi taller de Areguá, porque mi taller está en Areguá. Entonces la diosa tenía la cabeza media cortada. Entonces justo eligieron una obra mía, ¿verdad? Y me llama la señora del correo y me dice, señora Lucy, vamos a mandar al fotógrafo porque su diosa tiene la cabeza cortada. Entonces yo le digo, ese es mi mensaje, que supuestamente en el Paraguay las mujeres no tenemos que pensar, le dije. Y hice muchas diosas con cabezas semicortadas, ¿verdad? O sea, en el arte vos podés decir cosas así muy sutiles y siempre hay como una protesta también. Esencia de raíz, mujer guaraní, fortalece al país. Historias llenas de mensajes, es un orgullo para mí saber que vengo de ti. Tus venas son acuíferos que me brindaron linaje. Proteges lo que amas, tus ramas, tus lágrimas que derramas a raíz de florecer en el día de mañana. Mujer, abuela, madre, hija, hermana, latina pura, guerrera, Jesús, paraguaya. Yo escuchaba mucho, yo estaba aprendiendo, ¿verdad? Y no, como nunca estaba toda en esa movida y todo era nuevo para mí. Entonces yo tiraba una idea y como que nadie me daba bola y después la misma idea que yo tiraba otro, ¿verdad? Pero a veces sí le hacían caso porque era su idea. Entonces después yo acuné una frase que yo decía, esperen, cuando yo tenga mi pilín me van a hacer caso también, decía. Entonces por ahí va, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Y en aquella época yo me callaba, pero ahora ya no me callo más nada. ¿Cuál es el término? Una mimo. Generalmente el mimo es un personaje asexual, no tiene sexo. Ya sea vos hombre o mujer, siempre tenés que ser condescendiente y galante, sea con una mujer o con un hombre, ¿verdad? Y toda esa terminología nueva que hay ahora, no me vengan a querer meter porque me parece... Mime, no es mime, ¿verdad? No. Puede decir la mima, ¿verdad? Porque es mujer, o claro. Puede decir el mimo porque es varón. No, yo sola me fui ganando mi espacio, ¿verdad? Porque yo soy muy argel. Bueno, todos me tienen en el concepto de argel, ¿verdad? Porque soy muy estricta y muy disciplinaria conmigo misma. Y las cosas sí que están más o menos, que están no me gusta y digo. Y nada, y así me gané mi espacio. Y yo creo que el respeto de muchos compañeros, ¿verdad? Porque hasta ahora... Yo creo que fui una de las primeras que yo recuerde, ¿verdad?, de mujeres que empezó a hacer pantomima. Kuña guaraní, eterna guerrera, mensajera de las estrellas. Una gota de vida en su vientre es el portal a la semilla para poder poblar la tierra. Las mujeres en Paraguay tienen una rica historia de, más allá de la maternidad, sobresalir en algunos lugares, pero también hay una rica historia que debemos de rescatar
de maternidades que se llevan de manera colectiva. Esa familia extensa campesina que conocemos, donde hay una red mucho más amplia de ayuda, de contención, ¿verdad? Como de tribu, ¿verdad? Una tribu más grande donde los hijos se crían colectivamente, ni qué decir en las comunidades indígenas, donde de hecho la crianza de los hijos es colectiva. Esos son aprendizajes que las mujeres urbanas debemos rescatar y debemos tratar también de armar nuestras propias tribus y nuestras propias comunidades y apoyarnos, porque es mucho más duro para las mujeres urbanas, porque estamos en el pleno individualismo, en el pleno consumismo. Entre compañeras a veces tenemos un dicho y decimos que ninguna mujer quede sin una comunidad, ¿verdad? En realidad todas las mujeres, cuando estamos vinculadas a algún tipo de comunidad que no necesariamente tenga que ser territorial, puede ser el grupo de compañeras de la universidad, puede ser el grupo del barrio, puede ser el grupo de compañeras de trabajo, o en algún proyecto en el que está, pero siempre que una mujer está vinculada a algún tipo de comunidad, tiene muchísimo más posibilidades de defenderse, de lograr autonomía, de salir adelante, porque justamente ese concepto que a veces no se quiere utilizar bien, pero para mí sí tiene mucho sentido, el concepto de sororidad, al menos como lo plantearon sus creadoras, que son las feministas negras de Estados Unidos, ese concepto de hermandad entre mujeres, de poder darnos cuenta de que sufrimos las mismas opresiones y que entonces podemos ser aliadas, es un concepto muy importante. En la medida en que podemos ser aliadas, no hace falta que pensemos igual, es más, podemos tener posiciones muy diferentes en algunas temáticas, pero eso no quiere decir que podemos estar aliadas en otros temas. Les debemos este hábitat y el no estar extintos. En la tempestad nos salvaron con su instinto. La mayoría heroína anónima, sudor, sangre y lágrimas, narro en páginas de rap. El solo hecho de ser del Bañado, ser bañadense ante la mirada de la sociedad es difícil, porque al decirle a la gente, te doy un ejemplo, buscas un trabajo, al decirle que sos del Bañado, ya te miran con ojo de, digamos, de menosprecio. Yo quiero demostrarle a las personas que no todo es malo en el Bañado, y por eso estoy estudiando para el día de mañana poder ayudar a mi barrio. Salir adelante es un gran esfuerzo, súper esfuerzo, que tenemos que hacer de todo para poder salir adelante, y más nosotras las mujeres. A la mujer le toca el papel más grande, que es de ser mamá, y tiene que llevar adelante a sus hijos. Y yo le digo que sí se puede, y que sí van a encontrar una oportunidad
para demostrar su talento y para trabajar. Que sí se puede y que si quieren estudiar, que busquen recursos y hay muchas personas que le van a ayudar. Yo fui becada acá de Mil Solidario, también fui becada universitaria acá. Me ayudaron hasta el tercer año. Después yo tuve que hacer cosas para solventar mi facultad. Hay personas que ayudan para si quieres estudiar. Y después de esto puede ser que las compañeras que ahora están en el taller demuestren también que no solo en la casa con las cosas con las cosas domésticas que las mujeres Podemos mucho más. podemos mucho más. Muchísimos más podemos. Jamás en la vida perdí la esperanza. Para perecer el tiempo no me alcanza. Siembro mis semillas que han de renacer, donde fui dejando todo mi querer. Yo creo que la mujer paraguaya fue la que levantó este país. Pues yo me quedé viuda en el año 80, falleció mi marido. Me quedé con 3 niños, prácticamente los crié solas, ¿verdad? Pero yo creo que la mujer paraguaya es muy imbarete. ¿Saben salir adelante? Sabemos. Cuña guaraní, eterna guerrera, mensajera de las estrellas. Una gota de vida en su vientre es el portal a la semilla para poder poblar la tierra. Impetuosa damisela en su parcela siembra flores. En épocas de guerras, pandemias y dolores. Charla con la ninfa, guardiana del bosque, protectora de la selva, chamana de los montes. Siembro mis semillas que han de renacer, donde fui dejando todo mi querer. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Bueno, esta es parte porque falta uno, pero para que veas en qué te Viste quería. cómo estos jóvenes Son lindos, ¿verdad? ensalzan a la mujer paraguaya. Eso por eso. Yo te voy a contar, mi bisabuela, ¿sabes cómo se salvó? La que era en aquella época.